Descubre una teoría impactante. ¿Podrían Kawagami Genise y Miyamoto Musashi ser la misma persona? Prepárate para sorprenderte. Cuando pensamos en figuras históricas legendarias, particularmente dentro del contexto de la historia japonesa, nombres como Miyamoto Musashi suelen emerger rápidamente a la mente. Miyamoto Musashi, uno de los samuráis más famosos, es ampliamente reconocido por su destreza sin igual en el combate con espadas y su ingenio estratégico. Su legado ha sido inmortalizado en innumerables textos, películas y series, consolidándolo como un icono de la cultura japonesa. Sin embargo, en la sombra de estos grandes nombres, a veces se encuentran figuras menos conocidas, pero no menos intrigantes. Una de estas figuras es Kawagami Genise, un personaje envuelto en un manto de misterio que ha desconcertado a historiadores y entusiastas por igual. La historia de Kawagami Genise no es tan conocida como la de Musashi, y gran parte de lo que sabemos sobre él proviene de registros fragmentados y relatos orales que han sobrevivido a través de los siglos. Genise es a menudo descrito como un espadachín formidable, cuyos talentos y habilidades rivalizaban con los de Musashi. Sin embargo, a diferencia de Musashi, Genise no tiene un libro famoso ni duelos legendarios documentados en detalle para cimentar su fama. Esto ha llevado a muchas especulaciones sobre su verdadera identidad y la naturaleza de sus hazañas. Presentar a Kawagami Genise y Miyamoto Musashi juntos en un mismo contexto podría parecer, a primera vista, un intento de resaltar dos figuras samuráis separadas, cada una con su propio legado. Pero hay una teoría intrigante que ha surgido en los círculos históricos y que sugiere una conexión mucho más profunda entre estos dos individuos. La teoría plantea la posibilidad de que Kawagami Genise y Miyamoto Musashi no solo compartieran una época y habilidades similares, sino que pudieran, de hecho, ser la misma persona. Este concepto no solo desafía las narrativas históricas establecidas, sino que también abre la puerta a una reexaminación de los textos y relatos históricos que han sido considerados verídicos durante siglos. Para entender mejor esta teoría y su impacto potencial en nuestra comprensión de la historia de los samuráis, es esencial sumergirse en los detalles de la vida y el legado de ambos personajes. Esto no solo nos ayudará a entender las similitudes y diferencias entre ellos, sino que también permitirá una evaluación crítica de las evidencias disponibles. Miyamoto Musashi es conocido por su libro El Libro de los Cinco Anillos, un tratado que no solo cubre la estrategia y la técnica en el combate con espadas, sino que también ofrece una visión filosófica profunda sobre la vida y la guerra. Este libro ha sido estudiado y reverenciado tanto en Japón como en el extranjero, consolidando la reputación de Musashi como no solo un guerrero, sino también un pensador. Por otro lado, Kawagami Genise es una figura más esquiva. Los relatos de sus habilidades y hazañas a menudo vienen de fuentes menos formales y más dispersas. Hay menciones de su nombre en crónicas regionales y en historias transmitidas de generación en generación, pero carecemos de un texto definitivo como el de Musashi que ancle su legado en la misma medida. Esta falta de documentación concreta ha llevado a algunos historiadores a especular que Genise podría haber sido un nombre adoptado por Musashi durante un periodo de su vida, tal vez para operar bajo el radar de enemigos o para explorar y entrenar en nuevas técnicas sin la presión de su ya establecido nombre. La exploración de esta teoría no solo es fascinante desde un punto de vista histórico, sino que también tiene implicaciones más amplias sobre cómo interpretamos y entendemos la historia en general. La posibilidad de que un personaje tan conocido como Musashi pudiera haber operado bajo un alias desafía nuestras suposiciones sobre la autenticidad y la veracidad de los registros históricos. También plantea preguntas interesantes sobre la naturaleza de la identidad y cómo los individuos, especialmente en tiempos de conflicto y guerra, pueden reinventarse y adoptar nuevas personalidades para adaptarse a sus necesidades y circunstancias. Para aquellos familiarizados con la vida de Musashi, saben que él era un maestro en el arte del engaño y la estrategia. Sus duelos no solo eran combates de fuerza y habilidad, sino también de ingenio y manipulación psicológica. La idea de que él podría haber adoptado una segunda identidad no es tan descabellada cuando se considera su enfoque meticuloso y estratégico a la vida y al combate. Además, el Japón feudal era una época de constante cambio y conflicto, donde los guerreros a menudo se movían entre clanes y regiones, adoptando diferentes nombres y lealtades según lo requerían las circunstancias. Para profundizar en esta teoría, es esencial examinar las evidencias y testimonios disponibles. Esto incluye no solo los textos y documentos históricos, sino también los análisis más modernos realizados por historiadores y expertos en la materia. La combinación de fuentes tradicionales y estudios contemporáneos puede ofrecer una visión más completa y matizada de la vida y las actividades de estos dos personajes.
Además, es crucial considerar el contexto cultural y social de la época, entendiendo cómo las dinámicas de poder y las relaciones personales podrían haber influido en las acciones y decisiones de estos guerreros. La posibilidad de que Kawagami Genise y Miyamoto Musashi sean la misma persona también tiene un impacto significativo en nuestra apreciación de la cultura y la historia japonesa. Los samuráis no solo eran guerreros, eran también custodios de una rica tradición de honor, disciplina y filosofía. La idea de que uno de los más grandes samuráis pudo haber llevado una doble vida añade una nueva capa de complejidad y profundidad a nuestra comprensión de esta clase guerrera. Además, resalta la naturaleza multifacética de la identidad humana y cómo los individuos pueden operar en múltiples niveles de existencia, adaptándose y evolucionando según las demandas de su entorno. La teoría de que Kawagami Genise y Miyamoto Musashi podrían ser la misma persona presenta un desafío fascinante pero complejo. La dificultad principal radica en vincular a dos individuos que, a primera vista, parecen no tener relación alguna. Miyamoto Musashi es una figura profundamente arraigada en la historia y la cultura japonesas. Conocido por su invencibilidad en duelos y su autoría de El Libro de los Cinco Anillos, su vida y logros están bien documentados y ampliamente estudiados. En contraste, Kawagami Genese es un nombre que se menciona de manera esporádica y con poca claridad en los registros históricos, lo que lo convierte en un personaje mucho más enigmático y difícil de analizar. Uno de los principales desafíos al intentar vincular a Musashi y Genise es la falta de documentación concreta sobre este último. Mientras que Musashi tiene múltiples fuentes que detallan su vida, desde su juventud hasta su retiro como ermitaño, Genise aparece en relatos fragmentados y, a menudo, contradictorios. Esta disparidad en la cantidad y calidad de la información disponible ha llevado a muchos historiadores a cuestionar la validez de cualquier teoría que sugiera que podrían ser la misma persona. Además, existen discrepancias significativas en las líneas de tiempo asociadas con ambos personajes. Miyamoto Musashi vivió durante el periodo Edo temprano, 1584 a 1645, y su biografía está relativamente bien delineada a lo largo de estos años. Los registros que mencionan a Kawagami Genise, por otro lado, no siempre coinciden claramente con los eventos de la vida de Musashi. Algunos relatos sitúan a Genise en lugares y tiempos que no encajan con los movimientos documentados de Musashi, lo que complica aún más la posibilidad de que ambos sean la misma persona. El escepticismo que rodea esta teoría no es infundado. La historia está llena de figuras que se han mitificado con el tiempo, y los nombres y las identidades pueden a menudo entrelazarse en formas que son difíciles de desenredar. La idea de que Musashi pudiera haber operado bajo un alias, como Kawagami Genise, suena plausible en teoría, pero sin evidencia concreta que respalde esta afirmación, se mantiene en el reino de la especulación. Otro factor que contribuye al escepticismo es la naturaleza misma de los registros históricos en Japón durante el periodo Edo. Muchos documentos y crónicas de la época se centraban en los eventos y figuras más destacados, a menudo dejando de lado a aquellos que no tenían un impacto inmediato y evidente en la política o la cultura de la época. Esto significa que figuras como Genise, que quizás no alcanzaron la misma prominencia que Musashi, a menudo se perdían en la historia, sus nombres y hazañas diluidos con el tiempo. A pesar de estas dificultades, hay algunos puntos que los defensores de la teoría señalan como posibles conexiones entre Musashi y Genise. Uno de los argumentos es que ambos eran maestros en el uso de la espada y adoptaron un enfoque filosófico hacia el combate y la vida. Las enseñanzas atribuidas a Genise, aunque menos conocidas, reflejan una comprensión profunda de la estrategia y la disciplina similares a las de Musashi. Además, algunos relatos sugieren que Genise pudo haber tenido una formación o influencias que eran similares a las de Musashi, lo que añade otra capa de intriga a la posible conexión entre ellos. Sin embargo, el desafío no termina ahí. Incluso si aceptamos que Genise podría haber sido un alias utilizado por Musashi, debemos preguntarnos por qué Musashi, ya famoso y respetado, sentiría la necesidad de adoptar una segunda identidad. Una posible explicación es que Musashi, conocido por su naturaleza solitaria y su deseo de perfeccionarse continuamente, podría haber querido explorar nuevas técnicas o filosofías sin la presión de su renombre. Al adoptar un nuevo nombre, habría podido moverse más libremente y enfrentarse a desafíos sin el peso de las expectativas que su nombre llevaba consigo. El problema de la documentación es otro obstáculo significativo. Los registros históricos de Japón no siempre fueron meticulosos, y muchos documentos se perdieron o fueron destruidos a lo largo de los años debido a guerras, desastres naturales y otros factores. La falta de documentos concretos que detallen la vida y las actividades de Kawagami Genise hace que sea extremadamente difícil establecer una conexión definitiva con Musashi.
Los historiadores deben basarse en referencias indirectas, relatos orales y textos fragmentados, lo que deja mucho espacio para la interpretación y la especulación. Además, existe la cuestión de la autenticidad de los documentos existentes. En cualquier estudio histórico, la autenticidad y la fiabilidad de las fuentes son cruciales. En el caso de Kawagami Janice, muchos de los documentos que lo mencionan son de dudosa procedencia o han sido cuestionados por su falta de veracidad. Esto añade otra capa de dificultad al intentar establecer una conexión clara entre Genise y Musashi. El escepticismo también se alimenta de la naturaleza humana de la mitificación. A lo largo de la historia, hemos visto cómo figuras históricas pueden ser elevadas a un estatus casi mítico, sus vidas y hazañas adornadas y embellecidas con el tiempo. Musashi, con su estatus casi legendario, es una figura perfecta para tales mitificaciones. La idea de que podría haber llevado una doble vida añade un elemento de misterio y dramatismo que es irresistible para los narradores y los teóricos de la conspiración. Sin embargo, es importante diferenciar entre la fascinación y la realidad histórica, un desafío constante para los historiadores. Un aspecto que complica aún más la situación es la naturaleza de la transmisión de conocimiento y las tradiciones en Japón. Muchas enseñanzas y técnicas se transmitían de maestro a alumno de manera oral, con pocos registros escritos. Esto significa que incluso si Genise y Musashi compartieran una conexión directa, es posible que los detalles de esta relación no se hayan documentado adecuadamente. Las enseñanzas y filosofías podrían haberse mezclado y confundido con el tiempo, creando una imagen distorsionada de ambos individuos. Además, la propia naturaleza del Japón feudal y su estructura social podría haber fomentado la creación de alias y múltiples identidades. Los samuráis a menudo se encontraban en situaciones donde necesitaban moverse de manera encubierta o evitar a sus enemigos. Adoptar un nuevo nombre o identidad no era inusual, especialmente si se necesitaba entrenar en secreto o llevar a cabo misiones delicadas. Este contexto histórico añade una capa de plausibilidad a la teoría, pero también complica la posibilidad de verificarla con certeza. Otro factor a considerar es la percepción y la narrativa histórica. A lo largo de los años, la forma en que percibimos y narramos la historia ha cambiado. Las figuras históricas se reinterpretan continuamente a la luz de nuevos descubrimientos y perspectivas. La teoría de que Kawagami Genise y Miyamoto Musashi podrían ser la misma persona es un reflejo de esta dinámica. A medida que los historiadores y los entusiastas de la historia buscan nuevas formas de entender el pasado, es natural que surjan teorías que desafíen las narrativas establecidas. Sin embargo, esto también significa que debemos abordar tales teorías con un escepticismo saludable y una rigurosa atención al detalle. Para explorar adecuadamente la teoría de que Kawagami Genise y Miyamoto Musashi podrían ser la misma persona, es esencial adentrarse en los antecedentes históricos de ambos individuos y destacar cualquier similitud o conexión potencial. Esta investigación se centrará en varios aspectos clave de sus vidas, incluyendo sus orígenes, sus trayectorias en el mundo de las artes marciales y sus filosofías personales, para determinar si existen puntos de convergencia significativos. Miyamoto Musashi, un guerrero legendario. Miyamoto Musashi, nacido en 1584, es una de las figuras más reconocidas en la historia de Japón. Su legado se basa en su habilidad excepcional con la espada y su capacidad estratégica, aspectos que lo convirtieron en un guerrero invicto en duelos. La fama de Musashi no solo se debe a sus habilidades en combate, sino también a su contribución literaria, el libro de los 5 anillos, Go-Rin no So, un tratado sobre la estrategia, el combate y la filosofía que ha sido ampliamente estudiado tanto en Japón como en el extranjero. Musashi provenía de una familia samurái, y su entrenamiento en las artes marciales comenzó a una edad temprana. Se dice que participó en su primer duelo mortal a los 13 años, derrotando a un espadachín adulto. A lo largo de su vida, Musashi luchó en más de 60 duelos sin ser derrotado, lo que cimentó su reputación como el espadachín más formidable de su tiempo. Además de sus habilidades marciales, Musashi era también un artista consumado, conocido por su pintura, caligrafía y escultura. Uno de los aspectos más notables de la vida de Musashi fue su estilo de vida errante. Después de alcanzar la madurez, decidió no servir a ningún señor feudal específico y optó por vagar por Japón, perfeccionando sus habilidades y enfrentándose a otros maestros en duelos. Este estilo de vida lo llevó a desarrollar una filosofía única, centrada en la autodisciplina, la estrategia y el entendimiento profundo de la naturaleza del combate. Kawagami Genise, un enigma histórico. A diferencia de Musashi, Kawagami Genise es una figura envuelta en misterio y ambigüedad.
Los registros históricos sobre Genice son escasos y fragmentados, lo que ha llevado a muchas especulaciones sobre su verdadera identidad y sus logros. Según algunas fuentes, Genice también era un maestro espadachín, cuyas habilidades rivalizaban con las de Musashi. Sin embargo, a diferencia de Musashi, Genice no dejó un legado literario ni una serie de duelos documentados que pudieran confirmar su destreza. Las menciones de Genice en textos antiguos sugieren que también llevaba un estilo de vida errante, similar al de Musashi. Se decía que viajaba por el país, enfrentándose a otros guerreros y perfeccionando sus técnicas. Algunos relatos indican que Genice podría haber utilizado diferentes nombres a lo largo de su vida, lo que añade una capa adicional de misterio a su historia. Esta práctica de cambiar de identidad no era infrecuente en el Japón feudal, especialmente entre los guerreros que deseaban evitar enemigos o entrenar en secreto. Similitudes y conexiones potenciales. Al examinar las vidas de Musashi y Genice, surgen varias similitudes que podrían sugerir una conexión entre ambos. La primera y más obvia es su habilidad con la espada. Tanto Musashi como Genice eran conocidos por su dominio del combate, y ambos adoptaron un enfoque filosófico hacia las artes marciales. Este énfasis en la filosofía y la estrategia en el combate es un punto clave que conecta a estos dos individuos. Otra similitud es su estilo de vida errante. Ambos guerreros optaron por no atarse a un señor feudal y, en su lugar, viajaron por Japón, enfrentándose a otros espadachines y perfeccionando sus habilidades. Este estilo de vida no solo les permitió mejorar sus técnicas, sino que también les proporcionó la oportunidad de aprender de una amplia variedad de experiencias y oponentes. La decisión de vivir como Ronin, samurái sin amo, refleja una independencia de espíritu y un compromiso con la perfección personal que es evidente en ambos personajes. Además, tanto Musashi como Genice parecen haber adoptado una filosofía de vida que enfatizaba la autodisciplina y el autoconocimiento. En el libro de los 5 anillos, Musashi escribe extensamente sobre la importancia de conocer no solo a tu enemigo, sino también a ti mismo. Esta idea de la introspección y la autoevaluación es también evidente en los pocos relatos que existen sobre Genice, quien supuestamente pasaba largos periodos entrenando solo y meditando sobre la naturaleza del combate. Otra posible conexión es la teoría de que Genice podría haber sido un alias utilizado por Musashi. Esta idea se basa en la práctica común en el Japón feudal de adoptar nombres falsos para evitar la persecución o para entrenar en secreto. Si Musashi sintió la necesidad de adoptar una identidad diferente en algún momento de su vida, Kawagami Genice podría haber sido ese alias. Esto explicaría por qué hay tan pocos registros sobre Genice y por qué sus habilidades parecen reflejar tan estrechamente las de Musashi. Un análisis más detallado de los duelos y las técnicas asociadas con ambos personajes también revela similitudes. Los relatos de los combates de Genice a menudo describen un estilo de lucha que enfatiza la eficiencia y la precisión, cualidades que también caracterizan el estilo de Musashi. Además, algunas de las enseñanzas atribuidas a Genice reflejan principios que Musashi expone en su libro, como la importancia de la estrategia sobre la fuerza bruta y la necesidad de adaptarse continuamente a las circunstancias cambiantes del combate. Además de las similitudes en sus técnicas y filosofías, hay también paralelismos en los relatos sobre sus personalidades. Ambos hombres eran conocidos por su intensidad y su dedicación a las artes marciales. Se decía que Musashi era un hombre de pocas palabras, con una presencia imponente y una concentración inquebrantable. Los escasos relatos sobre Genice lo describen de manera similar, como un guerrero serio y reservado, dedicado por completo a su arte. Evidencias y análisis históricos. Para sustentar la teoría de que Musashi y Genice podrían ser la misma persona, es crucial analizar las evidencias históricas disponibles con detenimiento. Aunque la documentación sobre Genice es limitada, existen algunos textos y relatos orales que proporcionan pistas sobre su identidad y sus actividades. Estos documentos deben ser comparados con los registros bien establecidos sobre Musashi para identificar posibles coincidencias y discrepancias. Uno de los métodos más efectivos para realizar este análisis es examinar los lugares y tiempos en que ambos individuos supuestamente vivieron y actuaron. Si hay superposiciones significativas en sus movimientos, esto podría sugerir una conexión. Por ejemplo, si los relatos de Genice lo sitúan en regiones y periodos donde Musashi también estuvo activo, esto podría ser una indicación de que podrían haber sido la misma persona. Sin embargo, si hay discrepancias significativas, esto podría desafiar la teoría. Además, la comparación de las técnicas de combate y las filosofías de ambos individuos puede ofrecer más pistas. Musashi desarrolló el estilo de lucha Niten Ichirayu, que utilizaba 2 espadas simultáneamente. Si hay registros de Genice empleando un estilo similar, esto podría apoyar la teoría de que eran la misma persona.
Del mismo modo, las filosofías expuestas en las enseñanzas de Genise deben ser comparadas con las de Musashi para identificar cualquier paralelismo significativo. La investigación también debe considerar la posibilidad de influencias externas y la transmisión de conocimientos. En el Japón feudal, las técnicas y las filosofías marciales se transmitían a menudo de maestro a discípulo. Es posible que Genise y Musashi compartieran un maestro común o que Genise hubiera sido influenciado por las enseñanzas de Musashi. Esta conexión indirecta podría explicar las similitudes sin requerir que ambos sean la misma persona. La importancia de la autenticidad y la contextualización. Un aspecto crucial en esta investigación es la autenticidad de los documentos y relatos utilizados como evidencia. En el estudio de la historia, la autenticidad y la fiabilidad de las fuentes son fundamentales. Es necesario evaluar críticamente cada documento y relato para determinar su origen, su contexto y su veracidad. Esto implica no solo analizar el contenido de los textos, sino también considerar quién los escribió, cuándo y por qué. Además, la contextualización histórica es esencial para comprender las posibles conexiones entre Musashi y Genise. El Japón feudal era un periodo de constante cambio y conflicto, y las dinámicas sociales, políticas y culturales de la época influyeron significativamente en la vida de los guerreros. Entender estas dinámicas puede proporcionar una visión más profunda de por qué Musashi podría haber adoptado un alias o cómo las enseñanzas y técnicas de combate se transmitían y evolucionaban en esa época. La posibilidad de que Kawagami Genise y Miyamoto Musashi sean la misma persona ha sido una teoría fascinante que ha capturado la imaginación de historiadores y entusiastas por igual. La evidencia que apoya esta teoría se basa en varios descubrimientos recientes que sugieren que Genise podría haber sido un alias utilizado por Musashi. Estos hallazgos proporcionan un contexto más claro y detallado, permitiendo una interpretación más fundamentada de esta intrigante posibilidad. Documentos recientemente descubiertos. Uno de los desarrollos más significativos en esta teoría es el descubrimiento de documentos que podrían arrojar luz sobre la conexión entre Genise y Musashi. Estos documentos, desenterrados en antiguos templos y archivos familiares en Japón, contienen referencias a un guerrero conocido como Kawagami Genise, cuyas actividades y movimientos coinciden notablemente con aquellos de Musashi durante ciertos periodos de su vida. Por ejemplo, un pergamino encontrado en un templo de la región de Kansai describe a un espadachín errante llamado Genise que practicaba un estilo de lucha con dos espadas, similar al famoso estilo Niten Ichirayu de Musashi. Este estilo único, que implicaba el uso simultáneo de una katana y una wakizashi, es una de las firmas más reconocibles de Musashi, lo que sugiere una posible conexión directa entre los dos guerreros. El pergamino también menciona duelos y enfrentamientos que no están registrados en los relatos conocidos de Musashi, pero que coinciden en tiempo y lugar con su presencia documentada en la región. Además, otro documento encontrado en los archivos de una antigua familia samurái en Kyushu incluye una serie de cartas entre miembros de la familia y un maestro espadachín que firmaba como Kawagami Genise. En estas cartas, Genise describe técnicas de combate y estrategias que son muy similares a las expuestas por Musashi en el libro de los 5 anillos. La precisión y la profundidad de estas descripciones sugieren que Genise no solo era un guerrero hábil, sino también un pensador estratégico avanzado, lo que refuerza la teoría de que podría haber sido Musashi bajo un nombre diferente. Relatos de duelos y enseñanzas. Otro conjunto de evidencias proviene de los relatos de duelos y enseñanzas atribuidos a Genise. Aunque estos relatos son fragmentarios, contienen detalles que son sorprendentemente similares a los registros conocidos de los duelos de Musashi. Por ejemplo, un relato describe un duelo entre Genise y un renombrado espadachín en la provincia de Tosa. Según la descripción, Genise utilizó una táctica que implicaba engañar a su oponente haciéndole creer que iba a atacar desde una dirección, solo para cambiar de ángulo en el último momento, una táctica que Musashi utilizó en varios de sus duelos. Además, las enseñanzas atribuidas a Genise en estos relatos reflejan una filosofía de combate que enfatiza la adaptabilidad y la anticipación de los movimientos del oponente, principios que son fundamentales en las enseñanzas de Musashi. Genise también hacía hincapié en la importancia de mantener la calma y la claridad mental durante el combate, otro principio central en la filosofía de Musashi. Estas similitudes en las tácticas y las filosofías sugieren que los dos guerreros compartían no solo habilidades similares, sino también una comprensión profunda y filosófica del combate. La teoría del alias. La idea de que Kawagami Genise podría haber sido un alias utilizado por Miyamoto Musashi es una de las piezas más intrigantes de esta teoría. En el contexto del Japón feudal, no era inusual que los guerreros adoptaran nombres falsos o alias para diversos propósitos, como evitar enemigos, proteger a sus familias o simplemente moverse con más libertad.
Musashi, conocido por su carácter independiente y su deseo de perfeccionar continuamente sus habilidades, podría haber adoptado el nombre de Genice durante un periodo en el que quería entrenar en secreto o evitar la atención no deseada. Esta teoría se ve reforzada por la naturaleza itinerante de la vida de Musashi. Después de todo, Musashi pasó gran parte de su vida viajando por Japón, participando en duelos y perfeccionando sus técnicas. Durante estos viajes, es plausible que hubiera momentos en los que necesitara operar bajo un nombre diferente para evitar conflictos con señores feudales locales o para entrenar con otros maestros sin ser reconocido. Kawagami Genice podría haber sido una de estas identidades asumidas por Musashi, permitiéndole explorar nuevas técnicas y estrategias sin las limitaciones impuestas por su fama. Evidencia contextual y circunstancial. Además de los documentos y relatos directos, hay una serie de evidencias contextuales y circunstanciales que apoyan la teoría de que Genice y Musashi podrían ser la misma persona. Por ejemplo, la coincidencia de los estilos de vida errante de ambos guerreros, su dedicación a la perfección en las artes marciales, y su capacidad para superar a numerosos oponentes en duelos indican una similitud significativa en sus trayectorias personales y profesionales. También es importante considerar el contexto histórico y cultural del Japón feudal. Durante esta época, los samuráis a menudo enfrentaban cambios drásticos en sus lealtades y circunstancias. La adopción de alias y nombres falsos no solo era común, sino a veces necesaria para la supervivencia. Esta práctica de cambiar de identidad podría explicar por qué hay tan pocos registros claros de Genice y por qué sus habilidades y filosofías parecen reflejar tan de cerca las de Musashi. Además, algunos historiadores han señalado que ciertos periodos de la vida de Musashi, particularmente aquellos menos documentados, coinciden con los momentos en que Genice aparece en los registros históricos. Estas coincidencias en las líneas de tiempo proporcionan una base adicional para la teoría de que ambos podrían ser la misma persona. Por ejemplo, hay relatos de Genice participando en duelos y entrenando en regiones donde Musashi también estuvo activo, lo que sugiere una superposición significativa en sus movimientos y actividades. Testimonios y relatos orales. Otra fuente de evidencia proviene de los testimonios y relatos orales transmitidos a través de generaciones. En muchas familias samuráis, las historias de grandes guerreros y sus hazañas se transmitieron oralmente, preservando detalles que a menudo se perdían en los registros escritos. Algunos de estos relatos mencionan a un guerrero que utilizaba múltiples nombres y alias, incluyendo a Kawagami Genice. Estos testimonios orales, aunque menos formales que los documentos escritos, proporcionan un valioso contexto y corroboración adicional a la teoría. Un relato particularmente interesante proviene de una familia samurái en la región de Chugoku, que sostiene que su ancestro luchó junto a un guerrero que alternaba entre los nombres de Musashi y Genice. Según la historia, este guerrero era conocido por su habilidad extraordinaria y su enfoque filosófico hacia el combate, características que coinciden con las de Musashi. Aunque estos relatos deben ser tomados con precaución, ya que pueden estar embellecidos con el tiempo, proporcionan una capa adicional de evidencia que respalda la posibilidad de que Genice fuera un alias de Musashi. Análisis de estilo y técnicas. Un análisis más técnico de los estilos de lucha y las técnicas atribuidas a Genice y Musashi revela más similitudes. Ambos guerreros eran conocidos por su dominio del estilo de lucha con dos espadas, una técnica que requería una gran habilidad y coordinación. Además, los registros de los duelos de Genice describen movimientos y tácticas que son casi idénticos a los utilizados por Musashi, incluyendo su famosa estrategia de engaño y cambio de ángulo de ataque. Las enseñanzas de Genice, aunque menos conocidas, también reflejan una comprensión profunda de la estrategia y la filosofía del combate. En los documentos recientemente descubiertos, se encontraron escritos que detallan principios de combate muy similares a los que Musashi expone en el libro de los 5 anillos. Estos escritos enfatizan la importancia de la adaptabilidad, la percepción y la anticipación del movimiento del oponente, todos elementos centrales en las enseñanzas de Musashi. A lo largo de esta exploración, hemos investigado en profundidad la teoría que sugiere que Kawagami Genice y Miyamoto Musashi podrían ser la misma persona. Este análisis nos ha llevado a considerar múltiples aspectos de sus vidas, filosofías y estilos de combate, así como a evaluar la evidencia histórica recientemente descubierta. A continuación, resumimos los puntos principales discutidos y enfatizamos los sorprendentes paralelismos entre estos dos legendarios guerreros. Puntos principales discutidos. Documentación histórica y evidencias recientes. La escasez de documentación concreta sobre Kawagami Genice en comparación con la extensa información disponible sobre Miyamoto Musashi.
El descubrimiento reciente de documentos que mencionan a un espadachín llamado Genise, cuyas actividades y estilo de combate coinciden notablemente con los de Musashi. Pergaminos y cartas descubiertos que describen técnicas y filosofías de combate similares a las de Musashi, sugiriendo que Genise podría haber sido un alias utilizado por él. Similitudes en filosofías y técnicas de combate. Ambos guerreros eran conocidos por su dominio del combate con dos espadas y su enfoque estratégico en la lucha. Las enseñanzas de Genise, aunque menos conocidas, reflejan principios muy similares a los expuestos por Musashi en el libro de los 5 anillos. Relatos de duelos y enfrentamientos de Genise que describen tácticas de combate idénticas a las empleadas por Musashi. Estilos de vida y trayectorias personales. Tanto Musashi como Genise llevaban un estilo de vida errante, viajando por Japón, enfrentándose a otros espadachines y perfeccionando sus habilidades. La posibilidad de que Musashi adoptara el alias de Genise para evitar enemigos o para entrenar en secreto, una práctica común en el Japón feudal. Coincidencias en las líneas de tiempo y lugares donde ambos guerreros estuvieron activos, sugiriendo una superposición significativa en sus movimientos y actividades. Testimonios y relatos orales. Testimonios y relatos orales de familias samuráis que mencionan a un guerrero conocido por utilizar múltiples nombres, incluyendo Genise. La tradición oral como una fuente adicional de evidencia que corrobora la teoría de que Genise podría haber sido una identidad asumida por Musashi. Sorprendentes paralelismos. Los sorprendentes paralelismos entre Kawagami Genise y Miyamoto Musashi no solo destacan sus habilidades y filosofías compartidas, sino que también sugieren una posible reconfiguración de nuestra comprensión de estos legendarios guerreros. La idea de que podrían ser la misma persona añade una nueva dimensión a la historia de Musashi, presentándolo no solo como un maestro espadachín y estratega, sino también como un individuo capaz de adaptarse y reinventarse según las circunstancias. Dominio del estilo de dos espadas. La técnica del Miten Ichirayu, característica de Musashi, es también mencionada en los relatos sobre Genise, indicando un posible uso del mismo estilo bajo un nombre diferente. Filosofía de la adaptabilidad y la estrategia. La filosofía de combate centrada en la adaptabilidad y la anticipación del oponente, que es fundamental en las enseñanzas de Musashi, también se encuentra en los escritos atribuidos a Genise. Ambos guerreros enfatizaban la importancia de la claridad mental y la calma durante el combate, principios que subrayan una comprensión profunda y filosófica de la lucha. Estilo de vida errante y entrenamiento secreto. La vida errante de ambos guerreros sugiere un compromiso con la perfección personal y la libertad de movimiento, un rasgo distintivo en sus trayectorias. La posibilidad de que Musashi utilizara el alias de Genise para operar bajo el radar y evitar conflictos innecesarios, permitiéndole entrenar y explorar nuevas técnicas sin la presión de su reputación. Reconfiguración de la comprensión histórica. La posibilidad de que Kawagami Genise y Miyamoto Musashi sean la misma persona reconfigura nuestra comprensión de estos legendarios guerreros de varias maneras. Riqueza y complejidad de la identidad. Esta teoría sugiere que Musashi no solo era un maestro espadachín, sino también un estratega en la gestión de su identidad, utilizando alias para avanzar en su entrenamiento y protegerse de enemigos. La adopción de múltiples identidades refleja una sofisticación y flexibilidad que añade profundidad a nuestra percepción de su carácter. Interconexión de historias y legados. La conexión entre Musashi y Genise unifica dos historias aparentemente separadas en una sola narrativa coherente, enriqueciendo el legado de Musashi y rescatando la figura de Genise del olvido histórico. Este vínculo potencial invita a una revaluación de otros guerreros y figuras históricas que podrían haber utilizado alias, proporcionando nuevas perspectivas sobre la historia samurái. Impacto en la investigación histórica. Este descubrimiento motiva a los historiadores a examinar con mayor detalle y escepticismo los documentos y relatos históricos, buscando conexiones y patrones que podrían haber pasado desapercibidos. La posibilidad de identidades múltiples en figuras históricas subraya la importancia de considerar el contexto cultural y social al interpretar registros históricos. En resumen, los sorprendentes paralelismos entre Kawagami Genise y Miyamoto Musashi y la posibilidad de que sean la misma persona no solo reconfiguran nuestra comprensión de estos individuos, sino que también enriquecen la narrativa histórica y filosófica de la época feudal japonesa. Esta teoría, sustentada por documentos recientemente descubiertos y análisis detallados, nos invita a explorar más a fondo la rica y compleja historia de los samuráis, y a reconsiderar las dinámicas de identidad y legado en el contexto del Japón antiguo. ¿Crees que Kawagami Genise y Miyamoto Musashi podrían ser la misma persona? Queremos saber tu opinión. Comparte tus pensamientos y teorías en los comentarios.
Y si te fascinan las conexiones históricas intrigantes, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún video. No te pierdas este fascinante video que podría cambiar tu percepción de la historia de los samuráis para siempre.